Unidad número 2, tarea número 2, presentado por Paula Andrea Betancourt. Existen 4 biomoléculas orgánicas que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. A continuación les presento la definición, las características, las funciones, los tipos, entre otros, de estas 4 biomoléculas, empezando por los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas que están formadas por 3 elementos fundamentales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata, sobre todo en el cerebro y al sistema nervioso. Eso se cumple gracias a una enzima y al sistema digestivo de su cuerpo que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en la sangre. Su cuerpo usa este azúcar como energía para sus células, tejidos, órganos y guarda cualquier azúcar extra en su hígado y músculos para cuando lo necesite. Y esto hace posible que el cuerpo utilice la energía para sus funciones. Existen 2 tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los carbohidratos simples se caracterizan por estar formados por una sola molécula, la cual no puede ser hidrolizada, ya que es la expresión más pequeña de carbohidratos. Este tipo de carbohidratos son de rápida digestión y absorción en el organismo, con lo cual aumenta rápidamente tus niveles de glucosa en sangre. Entre los carbohidratos simples puedes encontrar la fructosa, que se encuentra en las frutas, la galactosa y la lactosa, que se encuentran en los productos lácteos, la sacarosa, que se encuentran en las azúcares de mesa, y la maltosa, muy presente en las verduras. Los carbohidratos complejos están formados por varios monosacáridos. Estos pueden ser degradados a hidratos de carbono simple. Estos carbohidratos se absorben en forma lenta, razón por la cual un gran número de nutricionistas coinciden en señalar que resulta muy beneficioso para la salud, ya que además de aportar saciedad y ayudarle a reducir el apetito, se digieren lentamente y mantienen constantes los niveles de glucosa en la sangre. Algunos ejemplos de estos carbohidratos son la celulosa, que se encuentra en muchas plantas y maderas de los árboles, y la hemicelulosa, que se presenta en las verduras, frutas, harinas integrales y legumbres. Monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hacen posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos de metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos, como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente, como por ejemplo los polisacáridos. Los disacáridos son otro tipo de carbohidratos que, como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estos pueden hidrolizarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes está la sacarosa, que es el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales, la lactosa o el azúcar de la leche, la maltosa, que proviene de los hidrólisis de almidón, y la celobiosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Los oligosacáridos, la estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando a lo que se conoce como glucoproteínas. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la aminolosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Las funciones de los carbohidratos son
Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos carbohidratos cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos, plásticos y otros productos artificiales. Las fuentes de carbohidratos se encuentran en las frutas, en las verduras, en los cereales, en los granos, en el pan, en la leche y en alimentos que contengan azúcar. La segunda biomolécula son los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, compuestas básicamente de carbono e hidrógeno y generalmente también de oxígeno, pero en un porcentaje mucho más bajo. Además, pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en el agua, pero solubles en el alcohol. Los lípidos forman parte de la dieta habitual, son necesarias para que una alimentación sea completa y equilibrada. También se suelen llamar grasas, pero en realidad no son lo mismo, ya que las grasas son solo un tipo de lípido. La clasificación de los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, que son lípidos saponificables, o no lo posean, que son lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se clasifican en dos grupos, los simples y los complejos. Los simples son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los acilglicéridos son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. Los séridos son esteres de ácidos grasos de cadena larga, con alcoholes también de cadena larga. En general son sólidas y totalmente insolubles en el agua. Todas las funciones que realizan estas relacionadas con su impermeabilidad al agua y con su consistencia firme. Lípidos complejos. Son lípidos saponificables en cuya estructura molecular, además del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lipídica de la membrana, por lo que también se llaman lípidos de membrana. Los fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. Los glucolipídicos se caracterizan por poseer un glúcido. Se encuentran formando parte de las bicapas lipídicas de la membrana de todas las células, especialmente de las neuronas. Se sitúan en la cara externa de la membrana celular, en donde realizan una función de relación celular, siendo receptores de moléculas externas que darán lugar a respuestas celulares. Bueno, los lípidos insaponificables son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Los terpenos son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas, entre los que se puede citar las esencias vegetales como el mentol, el alcanfor y el eucalipto, las vitaminas como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, y los pigmentos vegetales como la carotina y la xantofila. Bueno, los esteroides. Los esteroides son lípidos que derivan del esterano. Comprenden dos grandes grupos de sustancias, que son los esteroides como el colesterol y las vitaminas D, o las hormonas esteroideas como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Las prostaglandinas son lípidos cuyas moléculas básicas están constituidas por 20 átomos de carbono que forman un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas. Las funciones son diversas, entre ellas destaca la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y cierre de las heridas, la aparición de la fiebre como defensa de las infecciones, la reducción de la secreción de jugos gástricos y funcionan como hormonas locales.
Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biomoléculas. Algunas son la función de reserva energética, la función estructural, la función reguladora hormonal o de comunicación celular, la función transportadora, la función biocatalizadora y la función térmica. La función de reserva energética, los triglicéridos son la principal reserva de energía del organismo, ya que 1 gramo de grasa produce 9.4 calorías en las reacciones metabólicas de la oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 calorías por gramo. La función estructural, los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. La función reguladora hormonal o de comunicación celular, las vitaminas liposolubles son la de naturaleza lipídica. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. La función transportadora, el transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función biocatalizadora, en este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se presentan en los seres vivos. Cumplen esta función de vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. La función térmica, en este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda el calor. Las fuentes de los lípidos son las de origen animal, el colesterol, los triglicéridos, las grasas saturadas y las trans, que serían las carnes rojas, las carnes blancas, los fiambres o embutidos, el hígado, el riñón, el pescado de río, la leche, la mantequilla, los quesos, el huevo, la grasa de animal, salsas elaboradas con mayonesas o salsa blanca y entre otros. Las fuentes de lípidos de origen vegetal serían los ácidos grasos insaturados, como por ejemplo la omega 3, la omega 6 y la omega 9, entre otros. Están el pescado de mar, las legumbres, los cereales integrales, los aceites derivados de las semillas, como por ejemplo la oliva, el girasol, la uva, el maíz, las margarinas no hidrogenadas, entre otras. La tercera biomolécula orgánica serían los ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos representados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, o por el ARN, que son los ácidos ribonucleicos. Son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleóticos. Los nucleóticos son moléculas compuestas por grupos fosfato, un monosacárido de 5 carbonos y una base nitrogenada. Además de constituir los ácidos nucleicos, forman parte de coenzimas y de moléculas que contienen energía. Los nucleóticos tienen importantes funciones, entre ellas el transporte de átomos en la cadena respiratoria mitocondrial, intervenir en el proceso de fotosíntesis, en el transporte de energía principalmente en forma de enosin, trifosfato, del ATP y transmisión de los caracteres hereditarios. Tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Se diferencian así: por el glúcido, que es la pentosa de diferente en cada uno, la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, la adenina, la guanina, la citosina y la tiamina en el ADN, y la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo en el ARN. Por las hélices, que mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena.
Las características del ADN son dos. La primera es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética del individuo. El ADN regula el control metabólico de todas las células. Y la segunda, el ADN posee una doble cadena o hilera de polinucleótidos y ambas con forma helicoidal y ensamblada a manera de escala. Es un ácido nucleico presente en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de todas las células eucariotas. Se dispone de manera lineal, aunque en las procariotas tiene forma circular y está disperso en el citoplasma. La estructura del ADN es la estructura primaria, una cadena de desoxirribonucleótidos monocatenarios, es decir, está formado por un solo polinucleótido sin cadena complementaria. No es funcional, excepto en algunos virus. La estructura segunda es de doble hélice, estructura bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarias, antiparalelas, unidas entre sí por las bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Está enrollada helicoidalmente en torno a un eje imaginario. Hay tres tipos: doble hélice A, doble hélice B y doble hélice Z. La doble hélice A con giro dextrogiro, pero las vueltas se encuentran en un pleno inclinado, ADN no codificante. El doble hélice B con giro dextrogiro, vueltas perpendiculares, el ADN funcional. Y el doble hélice Z con giro levogiro, vueltas perpendiculares no funcional y se encuentra presente en los parvovirus. Las funciones del ADN son el almacenamiento de la información genética, la replicación de su propia molécula, la síntesis del ARN, transcripción, la transferencia de la información genética y la replicación o duplicación de la molécula del ADN se produce en la interfase de la división celular, más precisamente en la fase S, con el objetivo de conservar la información genética. Las características del ARN son: la primera, a diferencia del ADN que posee desoxirribosa y tiamina, el ARN está formado por ribosa como monosacárido y uracilo como una base de las bases nitrogenadas. La segunda, el ARN forma una sola cadena de polinucleótidos dispuesta en manera lineal. Está presente en el citoplasma de las células procariotas y eucariotas. La tercera, la formación o síntesis del ARN se realiza a partir del ADN, mientras la enzima ARN polimerasa que copia una secuencia de nucleótidos, o sea genes, en una hilera del ADN. La cuarta, el ARN controla las etapas intermedias de la formación, de la síntesis de las proteínas. Y la quinta, existen 4 tipos de ARN con distintas funciones. Entre ellos son el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico y el ARN heteronuclear. Hay 4 tipos del ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico y el ARN heteronuclear. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas del ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Poco después de su síntesis sale del núcleo a través de los poros nucleares, asociándose a los ribosomas, donde actúa como matriz o molde que ordena los aminoácidos en cadena proteica. Su vida es muy corta, una vez cumplida su misión se destruye. El ARN de transferencia existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructura secundaria gracias a los enlaces por puente de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da lugar a que se formen una serie de brazos, bucles o asas.
Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleóticos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto a la síntesis de una proteína. El ARN ribosómico es el más abundante, 80% del total del ARN se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma. Y el ARN heteronuclear se aloja en el núcleo celular y su función es actuar como precursor de los distintos tipos del ARN. Las fuentes de los ácidos nucleicos son las verduras, que se encuentran los frijoles, los guisantes, las lentejas, las espinacas, los espárragos, el coliflor y la seca. Son todas las fuentes vegetales de los ácidos nucleicos, purinas específicamente. La lechuga, el tomate y otras verduras verdes no son fuentes significativas del ácido nucleico. Las carnes, todas las carnes incluidas las vísceras, pescados y mariscos contienen altos niveles de ácidos nucleicos. Extractos de carne y las salsas son también notablemente altas. De estos alimentos, las vísceras como el hígado tienen la mayoría de los núcleos, por lo que son más altos en ácidos nucleicos. Por el contrario, los productos lácteos y los frutos secos son considerados alimentos bajos en ácidos nucleicos. Los otros alimentos, como el extracto de levadura y la levadura, cerveza y otras bebidas alcohólicas, son fuentes de ácidos nucleicos en la dieta. Por otro lado, los granos como el pan y los cereales, así como las frutas y los zumos de frutas, son altos en ácidos nucleicos. La cuarta biomolécula orgánica son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces, conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbohidratos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se pueden producir. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las moléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que se destacan la estructural, la contráctil, la enzimática, la hemostática, la inmunológica, la producción de costras, protectora o defensiva y la traducción de señales. En la estructural, esta es la función más importante de una proteína, como por ejemplo el colágeno. En la contráctil, la actina y la miosina. En la enzimática, la sacarosa y la pepsina. En la homeostática, colaboran en el mantenimiento del pH, ya que actúan como un tampón químico. En la inmunológica, los anticuerpos. En la producción de costra, la fibrina. En la protectora o defensiva, la trombina y la fibrinógeno. Y en la traducción de señales, la rodopsina. Las funciones de las proteínas son: las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como las grasas o los carbohidratos. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, la de los anticuerpos,
un tipo de proteínas que actúa como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Clasificación de proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en la función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en el agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Las globulares, de forma esférica y compacta y solubles en el agua. En este caso, la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como ciertas hormonas. Y las mixtas, como una parte fibrilar y otra parte globular. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, como holoproteídos, formadas solo por aminoácidos o a su vez derivados, y las proteínas conjugadas, heteroproteídos, formadas por aminoácidos acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituyen el 80% de protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladoras. Forman parte de las enzimas y de defensa. Los anticuerpos son proteínas. Las fuentes de las proteínas son la carne, los huevos, las legumbres, los frutos secos, los cereales, las verduras, productos lácteos como el yogur o el queso. Tanto las fuentes de proteínas animales como las vegetales poseen los 20 aminoácidos necesarios para la alimentación humana. En estas diapositivas que les acabo de enseñar, doy un breve resumen del significado, las funciones, las características, entre otras, de estas 4 biomoléculas orgánicas.